Los susurros del vacío. Había algo extraño en el aire aquella noche. Un susurro constante, como el arrullo de voces lejanas, se colaba entre los árboles, rodeando a la pequeña aldea de Asworth. Nadie recordaba cuándo había comenzado. Algunos decían que siempre había estado allí, flotando en las sombras como una presencia invisible, acechando en el horizonte de sus pensamientos. Nadie quería hablar de ello, pero todos sentían la presión de su peso. La aldea estaba aislada, en lo profundo de un valle donde el sol raramente lograba atravesar las nubes que siempre parecían colgar pesadamente sobre las montañas. A pesar de estar tan cerca de la civilización, aquellos que vivían en Asworth siempre se sentían apartados, como si estuvieran destinados a estar olvidados por el mundo. El último tren había pasado hace una semana. Los habitantes se habían quedado sin noticias del exterior, y aunque la vida seguía su curso de manera casi normal, había algo en los ojos de cada uno de ellos que revelaba un profundo miedo. Los más jóvenes jugaban cerca de los bosques, pero nunca adentrarse demasiado, y los ancianos se refugiaban en sus casas, como si algo los observase. Todo comenzó cuando Samuel, el mayor de los jóvenes, encontró una antigua puerta de hierro oxidada en lo profundo del bosque. Era una puerta que no pertenecía a ninguna construcción visible, algo que parecía haber estado allí mucho antes de la fundación del pueblo. Sin embargo, lo más extraño de todo era lo que vio a través de ella. El horizonte detrás de la puerta no era el de Asworth. Era otro mundo. Un vacío negro, desolado, con estrellas que no brillaban, sino que parecían absorber la luz misma. Los árboles que había detrás de la puerta se torcían de una manera antinatural, sus ramas formando figuras distorsionadas que se movían con una rapidez inquietante, como si fueran conscientes de su presencia. Al principio, Samuel pensó que estaba viendo cosas. Tal vez el cansancio de explorar el bosque durante horas lo había jugado una mala pasada. Pero el susurro, ese susurro que sentía en sus oídos, se había intensificado al acercarse a la puerta. Y, al mirarla una vez más, se dio cuenta de que las figuras en la oscuridad detrás de la puerta no solo se movían, sino que lo miraban, observándolo fijamente. No fue sino hasta esa noche cuando alguien desapareció. Se trataba de Lidia, la hija de los granjeros. Nadie la había visto en toda la tarde, y cuando la buscaron, no encontraron rastro de ella. Solo el eco del viento, y el susurro que parecía llenar el aire con una fuerza mucho mayor. Una fuerza que parecía venir de la puerta. La desaparición de Lidia no fue un incidente aislado. Durante las noches siguientes, el pueblo de Asworth se vio envuelto en una creciente sensación de terror. Unos desaparecían sin dejar rastro, mientras que otros parecían volverse diferentes. Había algo en sus ojos, un vacío que los hacía parecer casi vacíos de humanidad, como si hubieran perdido algo esencial. Pero lo más perturbador de todo era la manera en que sus voces temblaban, como si murmuraran algo que no podían comprender. Nadie osaba acercarse al bosque, y mucho menos a la puerta de hierro. Sin embargo, Samuel no podía apartar sus pensamientos de ella. Había algo en ese vacío detrás de la puerta que lo atraía, algo que lo llamaba desde la oscuridad. Los susurros se habían intensificado, y aunque intentó ignorarlos, su mente ya estaba completamente atrapada en su enigma. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su obsesión, decidió regresar al bosque. No fue difícil encontrar la puerta, aunque algo había cambiado. Ahora, la estructura de hierro parecía más grande, más ominosa. Las figuras oscuras que antes se movían en la lejanía ahora estaban más cerca, sus formas distorsionadas aún más pronunciadas. Samuel se acercó a la puerta con cautela, sus pasos resonando en la quietud de la noche. El susurro era ahora tan fuerte que parecía provenir de su propia mente, envolviéndolo en un torbellino de pensamientos inquietantes. Como si estuviera siendo observado por algo más grande que él, algo que había estado esperando. Al llegar a la puerta, no pudo evitar tocarla. El hierro estaba frío, pero algo extraño recorría su superficie, como si hubiera algo, vivo, algo que respondiera a su toque. Fue entonces cuando escuchó la voz. Samuel. Era un susurro bajo, casi inaudible, pero la sensación de terror fue inmediata. La voz no era humana, no venía de nadie en el mundo que conociera. No estaba detrás de él, ni frente a él. Era una voz que parecía provenir del aire mismo, una presencia intangible que invadía cada rincón de su ser. El miedo comenzó a apoderarse de él, y en un impulso, giró para marcharse. Pero antes de dar un paso, algo lo detuvo.
Un destello de luz, o más bien, de oscuridad, surgió del otro lado de la puerta, envolviéndolo. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era algo más, algo consciente. Un abismo sin fin que lo devoraba lentamente. Fue entonces cuando vio las figuras. No eran simples sombras. Eran seres, pero no como los humanos o los animales. Sus cuerpos estaban retorcidos de maneras imposibles, como si fueran construidos de partes ajenas entre sí, y sus ojos eran negros como la negrura misma del universo, sin pupilas ni iris. Lo miraban, observaban cada uno de sus movimientos, y de sus bocas brotó un sonido incomprensible, como si estuvieran tratando de comunicarse con él. Samuel sintió el peso de la realidad quebrarse alrededor de él. El mundo se distorsionó, las estrellas parecieron apagarse, y el tiempo dejó de tener sentido. El susurro lo envolvió todo, hasta que su mente colapsó bajo el peso de la revelación. No era solo el pueblo de Asgard lo que estaba en peligro. La puerta era un umbral, un portal hacia algo mucho más grande, mucho más antiguo. Lo que había sido sellado allí no era solo un ser o una entidad. Era el caos primordial, la esencia misma del vacío, un poder más allá de la comprensión humana. El tiempo parecía haberse detenido. Samuel no podía moverse, no podía pensar. Las figuras frente a él se acercaban lentamente, deslizándose a través de la oscuridad con una gracia antinatural. Cada uno de esos seres emitía un susurro, un murmullo que lo rodeaba, como si intentaran invadir su mente, desgarrar sus pensamientos. Un dolor punzante recorrió su cabeza. El susurro, antes distante, ahora era ensordecedor, como si todo a su alrededor estuviera resonando con una vibración infernal. Samuel cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión de esa presencia cósmica que se cernía sobre él. Entonces, lo vio. En el centro de la oscuridad detrás de la puerta, una figura se erguía, más grande y más antigua que cualquier cosa que hubiera conocido. Su forma no era completamente tangible, sino que fluctuaba, como si fuera una combinación de sombras y luz rota. Era la fuente de los susurros, la causa de la distorsión en la realidad. Un ser tan antiguo como el tiempo mismo, tan vasto que su mera presencia borraba toda lógica. Una voz retumbó en su cabeza, una voz que era a la vez masculina y femenina, humana y alienígena. La voz de lo incomprensible. ¿Has visto lo que no debías ver, Samuel? Las palabras no solo resonaban en su mente, sino que parecían invadirlo, como si cada sílaba le arrancara una parte de su alma. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el abismo de la puerta, tragada por la vastedad del vacío. Tu realidad es una ilusión, continuó la voz, y las figuras que lo rodeaban comenzaron a moverse con rapidez, acercándose más a él, sus cuerpos retorciéndose de una manera que desafiaba toda lógica. Todo lo que conoces es efímero, una frágil tela que se deshilacha a medida que lo ves. Has cruzado un umbral del que no puedes regresar. Ahora, serás parte de lo que está más allá. Un frío helado recorrió su cuerpo. No era simplemente la sensación de frío. Era el frío del vacío, el vacío del espacio profundo donde no existía la vida, donde ni siquiera las estrellas podían sobrevivir. Su piel se arrugó, se arrastró hacia su esqueleto mientras la oscuridad lo tragaba. El miedo, el terror puro, lo invadió por completo, y por un momento, Samuel pensó que todo terminaría allí. Pero entonces, en un último acto desesperado, alzó las manos y tocó la puerta. En el contacto, algo extraño ocurrió. Fue como si el tiempo se doblara, como si la puerta misma intentara absorberlo, extraerlo de este mundo. Una explosión de luz y oscuridad. El mundo a su alrededor comenzó a desintegrarse, las figuras que lo rodeaban desaparecieron en el mismo instante en que la puerta lo absorbió por completo. Cuando la luz regresó, Samuel no estaba más en el bosque. Ya no estaba en Asgard. Lo que veía ante él no podía describirlo como un lugar, ni como un espacio en el sentido que él conocía. Todo a su alrededor era una neblina interminable, una niebla. Densa y oscura que parecía no tener fin. No había cielo, ni tierra, ni estrellas. Solo el vacío. El vacío de lo incomprensible. La puerta de hierro había desaparecido, y con ella, toda conexión con su mundo. Samuel se encontraba en un limbo entre realidades, atrapado entre las sombras de lo que alguna vez fue su vida. En sus manos aún sentía la presión de esa presencia, de esos seres que habían hablado con él, que lo habían marcado. Y entonces, por un instante, vio una figura.
Era el mismo ser que había visto antes, esa entidad gigantesca y fluctuante. Esta vez, sin embargo, parecía más cercana, más tangible, como si estuviera dentro de su mente. Y sus ojos, esos ojos vacíos y oscuros, lo observaban. Este es tu destino ahora, Samuel, susurró la voz, ya no en su mente, sino en su alma misma. Este es el umbral de lo eterno, el lugar donde las realidades se deshacen y el miedo se convierte en verdad. Con una última exhalación, Samuel comprendió que su viaje solo había comenzado. En el vacío, lo peor estaba por llegar.